Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ginette González. Yo trabajo en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Nosotros somos el gremio que representa el sector del software, la innovación y las tecnologías dentro del Ecuador. Nuestra misión es súper clara, es posicionarnos como un sector estratégico clave y transversal. Justamente hoy estamos con el equipo de Jaguar Expert en este webinar y queremos conversarles un poco de algo súper novedoso. Reiteramos obviamente la bienvenida a cada uno de ustedes en este espacio, donde exploraremos una nueva evolución en el marco de la gestión de servicios más utilizados en el mundo. Es para nosotros un enorme placer hoy estar aquí con ustedes porque estamos frente a un momento clave para la industria tecnológica con la llegada del ITIL V5 en una versión que corresponde o responde más bien directamente al ritmo acelerado del mundo digital y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras operaciones, nuestros equipos y nuestros modelos de entrega de valor. Hoy no solamente estamos presentando un framework, estamos abriendo la puerta a una nueva manera de pensar, diseñar, incluso operar servicios y productos digitales más alineado con el negocio, más integrado con la experiencia del cliente y más preparado para un entorno donde la agilidad, la automatización y la gobernanza responsable son innegociables. Hoy justamente vamos a estar conversando con Gabriela Mena, responsable del área de consultoría de nuestro partner, de nuestro socio Jaguar Expert, que pues nos guiará un poco en este espacio de las novedades del ITIL. Bueno, bienvenida Gabriela, qué gusto saludarte, estar contigo el día de hoy. Ginette, igualmente qué gusto. Bienvenidos a todos también a esta pequeña explicación de las novedades que nos trae ITIL en su versión 5 y lo vamos a desarrollar a través de ciertas preguntas o dudas, inquietudes que nosotros hemos recolectado pues a través del tiempo desde que se anunció que ITIL está lanzando una nueva manera de operar las áreas de tecnología. Entonces, nuevamente bienvenidos y podemos empezar. Súper, bueno, tal como Gaby les comentó, tenemos información preparada, pero al final podemos abrir un poco un espacio chiquitito para preguntas o dudas que puedan surgir y que quizás no hayamos resuelto durante la conversación. Entonces, bueno, la primera pregunta creo que sería, ¿qué factores del entorno digital llevaron a la necesidad de crear o avanzar en este ITIL V5 en el 2026 y qué problema buscaría resolver? Perfecto. Aquí es importante considerar que ITIL en su nueva versión, en su actualización, tomó ciertos ajustes que vienen dados por la evolución tecnológica rápida en los últimos 4 o 5 años, la incorporación de inteligencia artificial, mecanismos como RPAs, automatizaciones, a uso ya importante en nuestras organizaciones de analítica de datos para la toma de decisiones empresariales ha hecho que el marco en sí tuviera ciertas dificultades de adaptación para ir al ritmo cambiante con la que están saliendo estas nuevas tecnologías. Otro punto también que ITIL en su anterior versión, en la versión 4, tenía dificultades es en abordar el desafío que implica la gobernanza de nuestros servicios digitales y la seguridad. Seguramente muchos de los que estamos aquí nos será muy familiar el término que el gobierno se encuentra en un segmento por unos responsables y que al momento que llega a esas directrices políticas a la parte operativa, pues se encuentran desconectadas. ¿Por qué? Porque no están viviendo el momento presente del servicio y están actuando de manera aislada. Y lo mismo pasa con seguridad, mientras nosotros tenemos ciertas políticas, ciertas directrices que tomar en materia de seguridad, resulta que en la operación o son inaplicables o en la operación limita y burocratiza las actividades de la empresa. Entonces, lo que busca ahora ITIL en su versión 5 es que todos actuemos pensando en el valor que nosotros estamos entregando y que ya no utilicemos marcos de referencias aislados, sino que todos compartamos una misma visión. Entonces, aquí ya nos dan pasos muy específicos de cómo lo podemos abordar. También tener un marco unificado de servicios y productos. Si bien la gobernanza, seguridad son algunos ejemplos de los desafíos que tenemos como personal técnico o que está trabajando en la parte de tecnología, pues cada una de las áreas, sea negocio, sea tecnología, sean los propios proveedores, resulta que cada uno tenemos una manera de hacer las cosas. Y al momento que tratamos de encajar las piezas que nosotros estamos construyendo para entregar un servicio, resultan que no son las adecuadas o que no embonan de la manera que estábamos esperando.
Ahora ITIL lo que dice es tomemos todos los enfoques, tomemos todas las aristas de ese servicio, incluso deslindando un poco lo que es un producto, una aplicación, un ERP, un CRM, y que tenga vida propia, pero que esa vida propia y que tiene que ser mucho más ágil, como comenté en un inicio, pues tenga sentido al momento ya de convertirse en un servicio, sea un servicio de internet, sea un servicio de facturación, etcétera. Y finalmente, un punto importante que, como les digo, en estos últimos 4 años ha venido totalmente a romper los esquemas con los que veníamos trabajando, es tener un enfoque en la gobernanza responsable de inteligencia artificial. Seguramente muchos de nosotros nos estaremos familiarizados que nuestra propia organización está impulsando el uso de la inteligencia artificial, pero no sabemos ni cómo, ni dónde, ni qué resultados estamos esperando. Algo que me encanta de ITIL en su versión 5 es que ahora nos propone momentos claves dentro de la operación tecnológica en donde dice, estos son los momentos y esta es la forma en la que debemos utilizar la inteligencia artificial de manera ética en función del contexto de la organización. Entonces, ya no se vuelve solamente teoría, sino nos dan pasos súper claros para aplicarlo de manera inmediata en nuestras organizaciones. Por lo tanto, podríamos resumir que si hay correcciones en donde se vuelve ITIL mucho más flexible, se vuelve mucho más práctico y que al final del día pues también está unificando criterios o marcos de trabajo en donde busca integrar todos los ecosistemas, las visiones y que incorpora nueva tecnología como parte ya esencial de la operación de las áreas de tecnología. Increíble. Ahora, cuando hablamos de ITIL V5 como una evolución y no una revolución, ¿qué deberíamos entender realmente desde qué perspectiva de los equipos de TI y de negocios, o sea, funcionaría? Ok. Aquí algo que se vive todavía en el día a día es que el negocio y tecnología se encuentran divorciados. Lo que busca hacer ITIL versión 5 con su evolución es unificar estos mundos a través de una evolución inteligente en donde en la parte conceptual o abstracta del marco se lo aligera y nos propone ejemplos mucho más prácticos o nos proponen tips mucho más entendibles para que nosotros podemos desde el primer día adaptarlo a nuestra organización. Algo que también hace y que es súper interesante es la ampliación de conocimientos. Obliga al área de tecnología a ya no ver solamente su parte técnica, sino también obliga a pensar en propósito del negocio, valor percibido por el cliente, el uso de inteligencia artificial, incluso la innovación que en su momento se malentendió que debería ser responsabilidad de un área, ahora forma parte también del conocimiento técnico que nosotros que tenemos que manejar en un área tecnológica. Y a su vez, esto hace que los perfiles y roles del área de tecnología se vuelvan mucho más integrales, más completos, que sean capaces de hablar con negocio, con proveedores, que sean capaces de entender cómo la tecnología va a sumar y va a tener un propósito frente a un servicio digitalizado de la organización, ya no del área de TI. Y a su vez también obliga o pone responsabilidad al área al área del negocio en donde pretenden unificar el criterio y que ellos también comiencen a hablar términos digitales, ya que nuestra organización ya no se está desarrollando solamente en entornos tradicionales, sino que ahora nuestra organización de una u otra manera, de mayor o con mayor o menor presencia, está en un mundo digital. Y que por lo tanto, pues la responsabilidad del negocio también es comenzar a hablar ese lenguaje, comenzar a entender ciertas características de los servicios tecnológicos para generar estrategias de negocio que sean consistentes con los servicios y productos que están entregando a sus consumidores. Y finalmente, algo que tal vez en su momento no se entendió de manera adecuada o no se lo pudo proponer de manera adecuada, es que esta adaptación de ITIL versión 5 pues tiene que ser progresiva. Mientras más efectivos seamos nosotros, mientras mejores resultados podamos presentar, aunque sea con la implementación de un flujo, de un proceso, de un cambio en roles dentro de la organización basados en ITIL versión 5, pues mucho mejor va a ser porque de primera mano lo que estamos buscando es que con los pequeños o grandes cambios que hagamos se sienta la manera diferente de hacer las cosas y que los resultados sean visibles desde el día 1.
Y algo que también me parece súper importante resaltar, y es que como el negocio ahora va a empezar a pensar de manera digital, hablar ese lenguaje digital también, sí, se mantienen dos grandes equipos, los del negocio y los del área de tecnología, en donde vamos a tener un equipo que se va a encargar del producto, de los equipos, de la infraestructura, pero que a su vez también vamos a hacer que todos esos componentes tecnológicos estén organizados con un sentido, con un propósito, en un servicio en donde lo vamos a entregar y le vamos a dar soporte, y que esas definiciones de entrega y soporte sean parte integral de la operación del negocio. Entonces ya comenzamos a trabajar desde el minuto uno en función de las necesidades del negocio, y que algo que antes no se visibilizaba de manera adecuada es que todos tenemos que pensar en el manejo de la experiencia del cliente, y en este caso, pues esa experiencia del cliente viene como una política o viene como una definición de la organización, pero que se va a operativizar de diferentes maneras según estemos en negocio o estemos en tecnología. Pero esa experiencia igualmente va a ser única, y por lo tanto, de esa manera, a nosotros también como personal técnico, entendiendo qué impacto voy a tener en mi consumidor, comienzo a alinearme con, ya no solamente con el negocio, sino con esas necesidades y expectativas que tienen nuestros consumidores. Muy bien. Bueno, dicho esto, obviamente mejora muchísimo el funcionamiento del negocio y el manejo sobre todo de la experiencia del cliente. Pero como equipo técnico, ¿qué significa ITIL V5 en su marco All Native y cómo se incorpora a la inteligencia artificial en el ciclo de vida de los servicios y productos? Como les mencioné anteriormente, pues teníamos una dificultad en el entendimiento, y todavía tenemos esa dificultad de entender cómo yo aplico inteligencia artificial en mi operación, y en este caso hablando de las operaciones tecnológicas, lo que nosotros tenemos que revisar en marco o en función de ITIL versión 5 es que la inteligencia artificial ya forma parte de un elemento fundamental. Nos ayuda a identificar en qué momentos yo tengo que pensar en esta tecnología como parte de mi automatización y del análisis predictivo que yo necesito de la operación tecnológica, y que adicionalmente a esto pues lo tengo que hacer con cierto gobierno, con ciertas políticas y con un manejo ético de la misma, y que también tiene que estar embebido en la mejora del ciclo de vida. Entonces aquí ya nos da, a medida que vayamos hablando términos de ITIL como flujos, prácticas, cadena de valor, en cada uno de esos momentos nosotros vamos a tener recomendaciones por parte de ITIL de decir, en este momento es bueno que utilices inteligencia artificial, porque la parte de creación de tickets, cuando hablamos de una mesa de servicio, pues te va a servir de X o Y manera en el contexto de tu organización. También la inteligencia artificial puede ser usada, o nos recomienda que lo utilicemos para lo que son resolución de incidentes de manera proactiva, o para hacer aclaraciones y gestionar de buena manera las relaciones que tenemos con nuestros usuarios al momento que estamos nosotros generando el soporte. También nos permite generar o nos indica que cuando hablemos de canales de comunicación, pues pensemos en alternativas de inteligencia artificial con resultados tangibles, tanto desde el punto de vista de satisfacción y experiencia del cliente, así como de optimización de recursos. Y lo mismo, también podemos generar agentes inteligentes en donde la coordinación de situaciones complejas como incidentes mayores o cambios emergentes sea el que nos ayude a organizar pues las distintas variables que en ese momento se presentan y que humanamente ya no son posibles. Entonces ya me dan como pequeñas recetas para poder incorporarlo dentro de la operación, pero ya de manera bastante práctica. Súper, bueno, entendiendo justamente que lo hacen parte de la operación y mejora justamente la cadena de valor y cómo gestionan el trato con el usuario, entiendo que el ITIL V5 incorpora un nuevo enfoque basado en la experiencia digital del cliente y del empleado también. Entonces, ¿cómo debería interpretarse esta prioridad, digamos? Perfecto. Como les había comentado pues previamente, al ya no alinear, sino al integrar de manera consciente y práctica el mundo digital en la operación de la organización, y al mantener un mismo marco o un mismo
tratamiento para la experiencia digital, lo que estamos buscando aquí es que todos tengamos un foco en la percepción del usuario. Recordemos que ahora el servicio ya va más allá, la valoración de un servicio va más allá de lo que es calidad, que eso era un componente tradicional de servicios tradicionales, y que ahora lo que busca es que un usuario nos va a calificar, nos va a valorar en función de la experiencia que recibió, de la percepción de valor que yo tengo. Entonces, al momento que cada uno de nosotros hagamos un trabajo, vamos a enfocarnos en qué momentos o de qué manera mi consumidor va a sentir esa actividad que yo estoy diseñando y que yo estoy incorporando en la operación. También es importante que a medida que vayamos trabajando, la toma de mediciones y análisis en tiempo real me permita a mí ir ajustando las formas en las que yo voy realizando mis actividades para generar o el menor impacto en mi consumidor, o que durante los procesos de negociaciones, de venta de nuestros servicios, pues estén las reglas claras y que finalmente ese servicio, cuando ya se está entregando y operando, estén acorde a esas expectativas de los consumidores, y que hay que aceptar una triste realidad, y es que esas expectativas son cambiantes. Lo que quise el día de ayer o lo que me proponías como valor el día de ayer, muy probablemente el día de hoy ya no lo sea. Y esto también hace que ese input de información de cómo lo está percibiendo el valor el usuario, pues si es en tiempo real, me permite a mí ajustarme también de manera mucho más ágil y de manera más alineada a las expectativas de mis consumidores. Y esto pues sin perder la alineación estratégica organizacional, porque es la organización la que me va a decir a mí cómo tengo o cuál es el nivel de cuidado, de cariño, como nosotros solemos de decir, hacia cada uno de nuestros tipos de consumidores, de tal manera pues que esa experiencia y esa cordialidad y ese trato que estamos teniendo con el cliente, pues no implica a la organización consumo de recursos innecesarios. Entonces, alinea la organización, genera un modelo único de trato y de experiencia hacia el consumidor, y se lo operativiza en cada una de las áreas dependiendo de lo que va a verse afectado de cara al cliente. Para las personas que trabajamos con productos digitales como ERPs, servidores, infraestructura, pues nosotros tenemos que pensar en el impacto. Las personas, en cambio, que nosotros estamos dando la venta del servicio, pues nosotros vamos a saber cuál es nuestra propuesta de valor, y finalmente las personas que nos encontramos en la parte de entrega y de soporte sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, desde el trato hasta el tipo de servicio al que puede acceder el consumidor, de tal manera que la experiencia sea unificada. Increíble. Bueno, estoy entendiendo que es un sistema nuevo que permite optimizar y agilizar procesos, que además integra la inteligencia artificial, pero algo que quisiera preguntarte, algo súper importante en este mundo en el que vivimos ahora, donde la tecnología es algo transversal y en el que lo necesitamos para todo tipo de operaciones, ¿de qué forma consideras eh, que el ITIL V5 puede ayudar a acelerar la transformación digital y justamente reducir la fricción entre las TI, el negocio y el producto? Bueno, en este caso, como les comentaba, la reducción de fricciones con respecto a la organización está basado en que esta transformación digital viene dada por áreas técnicas, las áreas del negocio y las áreas que manejamos producto o incluso proveedores, de tal manera que este entendimiento y colaboración que se necesitan de estas tres aristas pues sea mucho más fluida. Eh, Vamos a tener pues una serie de sesiones con respecto a este tema, pero hay algo que he venido mencionándolo y que lo voy a fortalecer en este punto, que son los flujos. Si bien yo tengo procesos y que determina ciertas actividades que yo tengo que ejecutar para tener una salida o un producto tangible, los flujos realmente es la combinación de actividades de ciertos procesos que me generan valor. Es decir, por ejemplo, el proceso de mantenimiento de los equipos no lo ven los usuarios, pero una de esas actividades muy probablemente dentro de un flujo para un servicio de monitoreo, por ejemplo, muy probablemente sí sea valioso. Entonces, saco pequeños pedazos, segmentos importantes de mis procesos, los unifico y entendiéndose que estas actividades y su cadena me están ya generando un valor perceptible y calificable por parte de mi usuario.
Y por lo tanto, al enfocarnos en esas actividades críticas, es en esas actividades claves que van a depender de estas tres aristas que estamos viendo en pantalla, pues hace que tengamos una mejor visibilidad de qué tenemos que cambiar, de qué tenemos que agilizar o qué tenemos que optimizar para que esta transformación sea mucho más estable, mucho más fácil para nosotros y con resultados medibles una vez se comiencen a implementar. Otra cosa que también busca es este tema de la gobernanza. Como les decía, muchas de las prácticas, no solo ITIL en su versión 4, sino otras como las propias de COVID, el SDI, que también es un framework para las mesas de servicios, mantenían alejado a la parte de gobernanza, era como el Olimpo, mientras que la operación pues estaba ardiendo, todos estábamos corriendo en círculos para mantener vivo esa operación, esos servicios. Ahora lo que busca ITIL es de que sean unos mundos complementarios, que estén al mismo nivel y que mientras el uno está buscando las maneras de acercarse de mejor manera a sus clientes, pues genere directrices, genere indicaciones que me permitan a mí, a la operación, trabajar acorde a ese servicio que se está tratando de entregar a nuestros usuarios. Y por lo tanto, simplifica estas prácticas, estos mecanismos, ya no trabaja tanto con jerarquía, sino con responsabilidades y con una integración pues mucho más sana en el día a día. También lo que busca es tener un equilibrio entre innovación y control, en donde lo que buscamos es tener un equilibrio de la innovación, es decir, qué cosas nuevas puedo yo hacer dentro de mi organización, pero que también se busque mantener la estabilidad. Recordemos que ahora nuestros clientes, a medida que van cambiando sus necesidades, también nos están exigiendo a la par de que esa transición o esa adaptación de nuestra operación a esas necesidades sea lo más transparente posible, por poco y que nuestros usuarios no lo sientan. Por lo tanto, con ITIL se busca mucho eso de manejar estos dos mundos en de cambiemos, pero también que no sea un cambio tan abrupto para nuestros usuarios que genere molestias, de tal manera de mantener este equilibrio. Y esto es cada vez más difícil de lograrlo cuando nuestros entornos son más complejos. Y finalmente, también lo que ITIL nos prepara y nos propone es de que tengamos una transformación digital sostenible, que lo que hicimos el día de ayer, el cambio, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, tengan un resultado coherente, sostenible y finalmente enfocado en el valor real que está esperando el negocio. Y aquí comenzamos a hablar un lenguaje que a los técnicos no nos gusta mucho hablar, y es el tema de valor, el tema de resultados tangibles. El hecho que yo dé soporte, por poner un ejemplo, si no da un resultado tangible, satisfacción, optimización de costos, mantenimiento de la disponibilidad de los servicios, pues muy difícilmente yo voy a posicionar mi puesto y mi rol importante dentro del modelo de soporte. Así que también nos obliga un poquito a hablar esos términos, pues mucho más del negocio para que podamos sustentar las actividades, estrategias, roles que estamos necesitando para mantener la transformación digital dentro de la organización y todos pues llegar a un buen término con la entrega del servicio y obviamente pues que esto impacta en la presencia de nuestra organización en el mercado. Súper. Bueno, justamente basándome un poco en lo que mencionabas de los resultados tangibles y básicamente la transformación digital sostenible, ¿cuál es el rol del ITIL V5 en los mercados donde las empresas están migrando a la nube, implementando inteligencia artificial o modernizando plataformas ya heredadas? Ok. em, Aquí, si empezamos por las empresas que necesitan migrar a la nube, pues en este caso lo que están buscando las organizaciones es tener una gobernanza robusta, saber específicamente qué es lo que necesitan de los servicios en la nube para poder cotizar, cuantificar, mantener y TIL 5 pues ya nos incorpora ciertos elementos que nos permiten a nosotros dimensionar los servicios en la nube. También con respecto a lo que es inteligencia artificial, como ya vimos anteriormente, ya nos dicen qué momentos y qué elementos son los que tenemos que pensar al momento que queramos adoptar inteligencia artificial en la operación tecnológica, pero también nos obliga a tener controles éticos y de responsabilidad. Me ha pasado a mí muchas veces y todavía me sigue pasando que, por ejemplo, agentes como los de
agendamiento de reuniones o agentes para la toma de la información que está sucediendo en una reunión no son permitidos. Y no es porque sea inseguro, es porque la organización no se ha sentado a pensar y definir qué clase de información es la que necesita estar protegida y qué clase de controles y seguros yo voy a pedir a mis proveedores para hacer uso de estas tecnologías, porque son parte ya del día a día y no podemos nosotros negarnos a adaptarla como organización, sino tenemos un compromiso con nosotros mismos de evaluar cada uno de los agentes para decir qué elementos y qué controles necesitan para garantizar que la información que se utilice sea de manera adecuada y alineada con la organización. Pero cuando no sabemos o no hemos hecho ese trabajo, es que comenzamos a encontrar peros en la tecnología y no debería ser ese el sentido. Y finalmente, una problemática que sí tenemos todavía hoy en día a día es qué hacemos con estos sistemas legados, estos sistemas viejitos. En este caso, lo que ITIL nos está proponiendo es que tengamos cadenas de valor clara para hacer la transición del sistema legado a sistemas más modernos. Y aquí también busca que no solamente sea el área de tecnología o el responsable del aplicativo o de las plataformas las que estén involucradas en esta modernización, sino también que exige al negocio a estar presente de manera continua en esa transformación, porque muy probablemente ese sistema legado pues esté con reglas del negocio de hace 3, 5, 10 años y que ya no son viables en este momento. Entonces, sí es un trabajo en común, en conjunto y esa cadena de valor nos indica ITIL cómo lo tenemos que hacer para llegar a buen puerto cuando hablamos de modernización de tecnologías. Bueno, increíble. Igual, si bien es cierto, el ITIL V5 presenta un esquema de certificación más simple y alineado a los roles modernos, con todo lo que ya nos has mencionado, ¿cómo cambia esto el desarrollo profesional en TI? Ok. En este caso, la verdad es que en la anterior esquema de certificación había muchos caminos para nosotros poder desarrollarnos dentro del mundo de gestión de tecnología, pero ahora ITIL lo simplificó y ¿qué es lo que nos está proponiendo? Que nosotros tengamos una base, el ITIL Foundation, muchos lo deben de conocer, y que en función del rol que yo tenga o la profesionalización que yo quiera tener, lo puedo dividir en elementos de gestor de prácticas, en donde me voy a dedicar netamente a la operación y tengo tres certificaciones que tomar en ese caso. El de monitor, soporte y fulfill, el de planificación, implementación y control y el de colaboración, aseguramiento y mejora. Pero si es que yo quiero ser un profesional en gestión de servicios, lo que me está indicando en cambio es de que tome certificaciones sobre cómo diseñar y mantener operativo un producto, un servicio, cómo se integra la experiencia en todo el flujo y finalmente, pues también me da una parte estratégica en donde yo puedo decidir irme por ese camino y tomar las certificaciones de ITIL Strategy. Y para todo esto, como les comentaba, y aquí refuerza mucho ITIL, es de que hay un módulo en donde se llama el gobierno de inteligencia artificial que sirve para absolutamente de todos los caminos que querramos nosotros recorrer en el esquema de certificación y nos complementa pues con información, con método, con tips de uso de la inteligencia artificial. Entonces, este es un nuevo esquema y está mucho más dividido para identificar en dónde yo me quiero especializar, si es en la operación, si es en la parte del servicio o si es en la parte de estrategia no del negocio, sino estrategia de los servicios digitalizados. Súper. Bueno, tomando en cuenta un poco tu opinión como experta, ¿qué camino recomendarías para las personas que hoy ya tienen certificación ITIL anteriores y que quieren avanzar hacia el camino del ITIL V5? Ok, aquí tengo buenas noticias para las personas que tenemos el ITIL Foundation versión 4, pues sigue siendo válidos, va a estar vigente todavía por un año más. Este es el año en el que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si continúo con mi especialización en ITIL, es decir, ITIL 4 me va a servir como el ITIL Foundations y puedo ya coger en este momento o unirme a alguna capacitación de alguno de estos puntos que les mostré anteriormente. Y
si en caso si yo no contara con el ITIL Foundation en su versión 4, si tengo la 3, pues en ese caso sí voy a requerir actualizar mis conocimientos con la certificación de ITIL versión 5 Foundations. Luego, las rutas de especialización, como ya les comenté, va a ser en función del producto, del servicio, la experiencia o transformación que nosotros querramos recurrir. Y algo que es muy importante en este punto mencionar es que eh, PeopleCert, que es el dueño de ITIL, en este momento también ha cambiado un poco el esquema de cómo se toman los exámenes. ITIL Foundations pues sigue siendo a libro cerrado, son 40 preguntas, pero ya para el resto de potenciales certificaciones que nosotros querramos agregar a nuestro currículum, nos van a permitir hacer con libro abierto. ¿Por qué? Porque ahora como ITIL está mucho más enfocado en que los conceptos, las guías, los tips sean prácticos para nosotros, pues ahora se va a enfocar mucho en ejercicios prácticos en la toma de exámenes. Y eso es bueno para nosotros porque nos permite entender no desde un punto de vista conceptual, sino desde un punto de vista práctico lo que nos propone ITIL. Y para las personas que tienen algún voucher que todavía no han logrado tomar la certificación, pues una vez que lo adquieran, o no, más bien dicho, una vez que ya lo quieran utilizar para dar el examen, ustedes pueden tomar la decisión si seguir con el ITIL 4 Fundamentos o también ya pueden acceder al examen de ITIL B5 Fundamentos. Eso en el momento de ingresar su voucher en PeopleServe les van a solicitar. Súper, bueno. Ahora, ¿qué perfiles profesionales en Ecuador se verán más beneficiados con la transición al ITIL B5? Aquí, como ya vemos, hay un mundo bastante amplio de perfiles que se pueden ver beneficiados por la aplicación de ITIL versión 5 o sus certificados, en donde si yo soy dueño de producto, dueño de servicio, si yo soy especialista en automatizaciones, en manejo de herramientas de inteligencia artificial, si yo estoy involucrado en la parte de modernización operativa o tengo equipos de experiencia digital, como nos damos cuenta, lo que he mencionado ya no solamente es del área de tecnología, sino también de varias áreas que están dentro de la organización, son candidatos para adoptar ITIL versión 5 y lograr pues una certificación que va a complementar muy bien su perfil profesional. Increíble. Ahora, ¿cómo crees tú que deberían los equipos equilibrar la adopción de estas nuevas guías con la operación diaria y que no pierdan continuidad en sus operaciones? Aquí les voy a dar tres tips prácticos. Uno es adoptemos prácticas, vayamos poco a poco. Las prácticas también es un símil de procesos para las personas que no estemos embebidas en este mundo. Y lo que nos invita es no pensar en paquetes grandes, no tratemos de sacar 5 o 10 procesos a la vez porque eso no es viable. Como les decía, con una práctica bien implementada, con un flujo de valor identificado, mejorado, pues es suficiente para dar nuestros primeros pasos en ITIL versión 5. Es importante que no pausemos la operación, sino que integremos la propuesta de valor que tiene ITIL versión 5 mientras estamos trabajando con otro tipo de marcos. Y si nosotros tenemos marcos como ITIL versión 4 o otro tipo de marcos, COVID, TOGAF, ISOs, que es muy común, pues tratemos de aumentar y potenciar nuestras capacidades con la inclusión de ITIL versión 5. Recordemos que lo que busca es ITIL en este caso, en este momento busca integrar todos estos enfoques que en este momento se encontraban pues dispersos en distintos marcos de trabajo. Y finalmente, pues la clave y el tip de vida para todos nosotros es que avancemos por oleadas pequeñas, presentando resultados, siendo medibles y que sin genere alguna interrupción o incomodidad dentro de mi organización. Esos son claves que les podría mencionar. Súper. Ahora, después de toda la información que nos has dado y antes de darle paso a las posibles preguntas que tengan los participantes, me gustaría preguntarte cuál sería tu mensaje clave para los líderes de tecnología sobre ITIL V5.
En este caso, pues lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en el valor digital. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en cómo estamos presentando nuestra organización en este entorno, en este mundo digital, y que ya no sea solamente un servicio, sino que nos represente una ventaja competitiva en nuestro entorno. También garanticemos y pensemos en que este tipo de marcos nos ayuda a mantener una estructura moderna y flexible, de tal manera que me permita alinearme con el mercado, la aceleración tecnológica, la innovación que está buscando mi organización, y que finalmente pues nos va a entregar herramientas estratégicas claves, como les digo y repito y refuerzo, ya cuando entremos a dar... Sí, cuando ya entremos a los distintos cursos que ITIL nos propone, vamos a ver de que ahora los conceptos, las metodologías, las formas de trabajo se vuelven mucho más reales, se vuelven mucho más entendibles, dirigibles para todos nosotros, de tal manera que lo podamos aplicar desde el primer momento. Perfecto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy. Justamente en el chat hay dos preguntas. Voy a leer la primera para ver cómo podemos despejar la duda de Wendy Jaramillo, que dice, dado que la inteligencia artificial ya es una realidad en las operaciones de las organizaciones, en algunos casos alineada a las necesidades, en otros casos no tanto, ¿consideras que la organización debería pensar paralelamente en un gobierno de la IA, cómo se maneja, quién lo maneja, cómo se controla? Y en orden, las organizaciones deberían buscar primero cómo aplicar la inteligencia artificial a la operación o primero gobernarla, o cómo se llevarían ambos a la par. Ok, depende mucho del enfoque de la organización. Actualmente va a ser es notorio para todos de que vamos a generando pilotos, es una estrategia bastante común dentro de las organizaciones, pero claro, estos pilotos vienen sin las guías, sin las políticas, sin las normas que tiene que necesita aplicar la organización, y en casos extremos, como les decía, como no hacemos ese deber, pues simplemente estamos bloqueando el uso de la inteligencia artificial. Entonces, sí, es un muy buen enfoque generar pequeños pilotos, pequeños pasos para saber qué tipo de resultados voy a obtener una vez que en ciertas actividades trabaje con la inteligencia artificial, y a la par pues trabajar con la parte de gobernanza, haciendo un análisis exhaustivo de cuáles son las necesidades de mi negocio, cuál es la información que yo estoy gestionando, cuáles son las políticas de seguridad que yo tengo que mantener para garantizar de que esos pilotos, una vez que entren a producción, pues ya contengan este marco de gobierno, y que garanticemos pues ciertas situaciones que no queremos que no se nos escape de las manos en nuestras operaciones. Pero pueden convivir, o sea, deberían ir a la par siempre y cuando trabajemos con pequeños pasos, llamémosle pilotos. Si queremos lanzarnos sin lanzarnos en vivo y en directo sin este marco, pues recordemos que por detrás hay un manejo de riesgos que la organización, sepa o no sepa, se va, que se puede materializar, ¿verdad? Y va a ser responsabilidad del negocio asumir esos riesgos que estamos nosotros asumiendo una vez que utilizamos inteligencia artificial sin normativas, sin políticas. Súper. Bueno, y la última pregunta es de Gustavo Sierra, igual si tocaste un poco el tema, pero quizás hay algo que reforzar. Gustavo Sierra dice, ¿cómo se maneja la transición entre una mesa con prácticas ITIL 4 a la ITIL V5? En este caso, lo que vamos a reforzar y lo que vamos a proponer es entender un poquito mejor, y vamos a trabajar junto con las personas y las empresas que quieran trabajar con nosotros en entender los flujos. Las mesas de servicio tienen ciertos procesos, ciertas prácticas ya nativas. Mesa, incidentes, peticiones, para algunas organizaciones lo complementan con cambios y problemas. Eso no cambia, pero lo que sí va a cambiar es la manera en que vamos a entender cómo en mi organización se necesita que se articule mediante flujos, y a estos flujos pues les daremos eh, una mejora basados ya en lo que es ITIL versión 5. Chévere. Bueno, Gaby, como te decía antes, muchísimas gracias por la información que hoy nos has compartido. Creo que puede ser de mucha ayuda. Ahí está la manita de Gustavo. Para, para diferentes empresas, diferentes equipos de trabajo. Esperamos que haya sido útil para todos ustedes. Y bueno, necesité obviamente agradecerles este tipo de espacios
democratizar un poco la información y que las personas puedan conocer un poco más sobre las nuevas tecnologías que van evolucionando y que van haciendo muchos más prácticos los trabajos o las operaciones diarias. No sé si quieres agregar algo para el cierre. Sí, a partir del mes de abril vamos nosotros también a brindar las capacitaciones de ITIL Fundamentos y todos están cordialmente invitados. Les estaremos remitiendo información a las personas que asistieron el día de hoy y para los miembros de CITEC pues tendremos ahí su respectivo descuento. Así que espero que esos los motiven a que seamos de los primeros en ir adoptando, entendiendo estas nuevas formas de trabajo.